empezar esta novena jornada. Los que sois habituales sabéis que en la séptima y la octava jornada hemos tratado y reflexionado sobre los modelos de planificación y gestión de los fragmentos, lo que habitualmente se llama el suelo urbanizable, el suelo urbano no consolidado. Y en las dos últimas jornadas, en la novena y en la décima, como sabéis por el programa, vamos a tratar y explorar las dos clases de suelo de referencia en el urbanismo, el suelo rústico y el suelo urbano. Intentaremos analizar sus significados, sus conflictos específicos y sus tensiones en las dos ponencias. Tanto la novena como la décima jornada las hemos estructurado de modo similar, con una ponencia previa en donde prime el análisis de la legislación y normativa urbanística, de definición, protección y ordenación del suelo rústico, y una segunda, que ya sabéis que los ponentes tienen bastante libertad de acción, donde se ve una visión más integral sobre el significado contemporáneo del suelo rústico o del suelo urbano en la décima jornada y su valor territorial, social y ambiental. Hoy tenemos a dos técnicos muy solventes y significativos. La primera ponencia, os quería contar antes de nada que hoy habrá también mesa redonda y por lo tanto intentaremos derivar las preguntas a la mesa redonda final. La primera ponencia la va a dar Guillermo Ruiz Arnaiz, es licenciado en Derecho, letrado del Tribunal Supremo, profesor universitario. Le hemos convocado aquí, aparte por toda su experiencia, experiencia en redacción de planeamiento, porque escribió o ha escrito un libro que se titula, un libro de estos de la editorial La Ley, de estos cortos de análisis jurídico, del régimen urbanístico del suelo rústico, en especial la construcción de viviendas. No recuerdo si era la construcción de viviendas familiares o solo de viviendas. Bueno, que tiene, además de este libro que ha servido un poco para hacer hincapié y incorporarle en esta jornada y una experiencia como os contaré. Le doy la palabra. Buenas tardes. Bastante, ¿sí? ¿Y estaba encendido? Hacia arriba. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Ahora. Bueno, lo primero, quiero agradecer al Colegio de Arquitectos de Cantabria que me brinde la posibilidad de intervenir en este curso, pues que a mí me parece sumamente interesante, como una oportunidad, o planteado como un momento, una reflexión ante la que parece ser la inminente reforma de la legislación urbanística cántabra, que debe estar en proceso de elaboración, porque pues bueno, hay un borrador por ahí circulando en el que pues creo que ya cabe la posibilidad de ir presentando algunas alegaciones o sugerencias con idea de ir perfilando la nueva normativa que se vaya definitivamente aprobando. Bueno, me corresponde a mí hablar sobre la regulación del suelo rústico, la legislación autonómica. En general, claro, hacer una visión de todo el régimen urbanístico autonómico pues es bastante complejo, porque cada comunidad autónoma, como saben, pues tiene su legislación específica y tiene sus particularidades, y no es sencillo acotar en un espacio tan breve pues todas las vicisitudes de las distintas normas, ¿no? y las singularidades que ofrecen. Entonces, lo que voy a hacer es, en primer lugar,
referirme a un marco general de dónde proviene la regulación actualmente vigente, partiendo en primer lugar de la legislación estatal, que es de referencia, y luego ir avanzando paulatinamente con el suelo rústico, centrándolo lo que he podido en la medida de lo posible en el ámbito concreto en el cántabro, para lo cual pido un poco de comprensión, dado que pese a que yo vengo aquí veraneando pues desde hace más de 20 años, pues ciertamente no es la comunidad en la que yo ejerzo ni trabajo, entonces a lo mejor algún detalle se me puede escapar. Pero en fin, y haré lo posible, sobre todo en la parte final de mi intervención, en centrarme en el aspecto relativo a la vivienda, a la problemática que ello genera, y en concreto terminaré con el tema de los asentamientos clandestinos en el suelo rústico, que no es que sea una problemática que yo tengo entendido propia de aquí de Cantabria, pero sí lo es, por el contrario, de otras zonas del país que se han encontrado pues, con el paso del tiempo, al final, con asentamientos consolidados de infinidad de construcciones que al final no les queda otro remedio que tratar de algún modo de reconducir a la legalidad. Y eso está generando, pues yo creo también, pues unos debates bastante interesantes en esta materia. Bueno, y trataré, eso sí, haré lo posible por limitarme al tiempo previsto, que son, pues, como ha dicho Fran, el presentador, de 1 hora, en torno a eso, en fin, iremos viendo. Bueno, entonces, la legislación cántabra, como todas las autonómicas, lo que hacen es que parten, en primer término, de la legislación estatal a la que tienen que desarrollar. En concreto, la Ley Cántabra del año 2001, si el cómputo, si el fallo no, o sea, si no me equivoco, si no he hecho el cálculo incorrectamente, creo que ha sido modificada en 20 ocasiones. Desde la primera Ley 9 del año 2001, que era una ley de medidas fiscales, que fue de finales de diciembre del 22, hasta la más reciente, que es la del 2016, la número 3, que es para la regulación del derecho de realojo y retorno en la Comunidad Autónoma Cántabra. Entonces, quiere decirse que es una ley que ha sido, aunque hayan sido los cambios que se hayan introducido, unos cambios menores en algunas ocasiones, lo cierto es que ha generado y sigue generando pues, bastante controversia, como lo prueba el hecho de que en este lapso de tiempo se haya modificado en torno a 20 ocasiones, lo cual pues, no deja de ser llamativo. No sé si hay en el panorama urbanístico español un ejemplo tan llamativo como este, en este aspecto. Es decir, no sé si hay alguna ley que haya sufrido 20 retoques, aunque sean, como digo, en algunos aspectos menores. Bueno, pero en fin, lo que digo es que lo cierto es que esta ley nace a partir de la legislación estatal, que era la que estaba en su momento en vigor, que era la Ley 6/98, que el propio legislador cántabro reconoce como la norma de referencia, y que además en el propio preámbulo de la ley dice que el hecho de que en la legislación estatal se establezcan las bases, eso no resta o no quita que las comunidades autónomas puedan llevar a cabo una política propia, una política urbanística propia, y así lo declara expresamente el legislador cántabro en su preámbulo, y centradamente, y lo dice así literal, dice: actuando en consecuencia en materias como la regulación del suelo rústico. O sea que, sabedora de la regulación que en ese momento había del suelo rústico estatal, lo que hace Cantabria es bueno, pues, establecer su propia política urbanística, y más en concreto en el suelo rústico. Aunque no por ello, desde mi punto de vista, ha desconocido los mandatos del legislador estatal, que, pues como quizá recordarán, en fin, voy a ser breve en este sentido, no voy a extenderme en exceso. El suelo rústico estaba regulado en los artículos 9 y 20, básicamente, que sufrieron distintas redacciones con el transcurso del tiempo. Una de ellas fue la que se llevó a cabo por medio de un Real Decreto de Ley del año 2000, que lo que hizo fue suprimir un inciso final, que era el que permitía clasificar suelo rústico, aparte de aquellos que tenían una serie de valores que convenía o que era necesario preservar o proteger por sus valores intrínsecos, aquellos otros que el planeamiento considerase inadecuados para un desarrollo urbano, y eso pues daba un cierto margen de maniobra
al planificador, que fue suprimido como consecuencia de la reforma este Real Decreto, el liberalizador, se decía, en materia de suelo, porque lo que quería en ese momento el legislador estatal era ampliar al máximo la oferta de suelo urbanizable, que era lo que por aquel entonces se demandaba y se estilaba. Eso supuso, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, la ley actualmente en vigor. También me consta que en Madrid están en proceso de elaboración de una nueva ley. Ahí, bueno, yo creo que está más avanzado que en este caso, que en el nuestro, de allí de Cantabria. Pues la ley madrileña, pues fiel a ese mandato del legislador, recogió en su artículo 16 literalmente lo que venía a decir este artículo 9 de la ley estatal. Decía que era un precepto de carácter básico, pero que asumía como propio y que, por tanto, pues el suelo rústico en Madrid, el suelo no urbanizable, es solo uno, solo hay una clase, mejor dicho, una categoría de suelo rústico, que es el especialmente protegido, de modo tal que no existe como, un suelo rústico común, como por ejemplo en nuestro caso. Bueno, lo importante de esto, y donde quiero ir a parar, es que la ley del suelo inicial, en su redacción inicial, como el Real Decreto posterior del año 2000, se recurren de inconstitucionalidad y dan pie a una importante sentencia del Tribunal Constitucional, la del 2001, la 164, que viene a decir lo que a nosotros nos importa, pues estos aspectos, y es que todo el listado ese de valores, que se decía valor agrícola, forestal, ganadero, cinegético, paisajístico, histórico, arqueológico, ambiental, toda esa relación, esta retahíla de valores y de fines determinantes de la protección, dice, eso no es una relación exhaustiva, agotadora en sí misma, sino que meramente es un listado enunciativo y es ejemplificativo. Y eso, a mi modo de ver, ese pronunciamiento del Tribunal Constitucional sigue plenamente vigente, es decir, yo creo que difícilmente cabría interpretar ninguna norma en ese sentido, en el sentido de que la relación que se contenga ahí sea por sí misma agotadora, sino que es puramente enunciativa. Además, dice el Tribunal Constitucional que ese último inciso que se suprimió, que fue polémico, que luego se volvió, por cierto, a reintroducir en una reforma, bueno, en el año 2003, cuando se convalida el Real Decreto Ley, esa inadecuación para un desarrollo urbano, dice que eso corresponde enjuiciarlo al órgano competente para la clasificación, es decir, al planificador. O sea, habría de nuevo el campo o la posibilidad a que el planificador tuviera cierta libertad a la hora de clasificar el suelo rústico, que no nos olvidemos que en esta época el suelo rústico era un suelo reglado, y es decir, y era un suelo que había dejado de tener el carácter residual que había tenido de toda la vida, ¿no? Es decir, estaba el suelo urbano, que era el que cumplía los requisitos, estaba el suelo rústico, que era el que había que proteger de acuerdo con estos valores, y el resto era suelo urbanizable con el propósito de liberalizar, en fin. Todo esto sabemos que se ha visto alterado como consecuencia de las reformas de las leyes estatales de suelo, desde la del 2007 hasta la actual del 2015, pero lo cierto es que el criterio sentado por el Tribunal Constitucional a la hora de señalar que esos valores, que no son exhaustivos, sino que son pues una relación sin ánimo agotador, sino que, en fin, que permite un cierto margen de maniobra al legislador correspondiente, pues lo cierto es que eso sigue estando plenamente en vigor y sigue siendo plenamente aplicable. Y además dice el Tribunal Constitucional que estos terrenos, que lo importante es que tengan un régimen de protección cualquiera que sea y venga establecido en cualquier instrumento o cualquier acto jurídico. O sea, no hace falta que sea estrictamente legislador, puede ser el planificador sectorial, el de la ordenación del territorio, el urbanístico, desde luego, en fin, y hace referencia a otros instrumentos como catálogos, proyectos, etcétera, que pueden por sí mismos también someter un determinado terreno pues al régimen del suelo rústico. Bien, entonces, por eso digo que lo que hace, o el origen del que proviene la regulación actual contenida en el texto refundido del 2015,
no difiere, a pesar de que se cambie el carácter residual o no del suelo rústico, no difiere esencialmente del que se estableció en el año 98 con la Ley de Régimen del Suelo y Valoraciones. Es decir, el suelo rústico, la definición, o el suelo rural, que se le denomina ahora el estado, la situación, pues básicamente mantiene en esencia los mismos criterios de clasificación que se habían contenido en la Ley del Suelo del año 98. De manera que, a mi juicio, creo que es perfectamente y creo que es plenamente extrapolable a la legislación actual la doctrina del Tribunal Constitucional del año 2001 que antes comentaba. Es decir, que cuando el artículo 13 del texto refundido del 2015 hace referencia a las facultades del derecho de propiedad, o cuando el artículo 21 alude a las situaciones de suelo rural que desarrolla pues, en términos muy similares a los que se hacían en el año 98, pues por eso digo que la doctrina contenida en la sentencia del Tribunal Constitucional pues es plenamente aplicable. Bueno, digamos que además yo creo que con la sentencia esta del Tribunal Constitucional lo que se consiguió fue descafeinar un tanto el poder del legislador estatal a la hora de imponer limitaciones o poner restricciones en lo que a la utilización del suelo rústico se refiere. Es decir, se hacen referencias genéricas pues a que tiene que ser usado de conformidad con su naturaleza rústica, que están prohibidas las parcelaciones urbanísticas, que es algo a lo que estamos pues, perfectamente habituados, a que se permiten ciertos usos provisionales siempre y cuando se hagan en precario y eso no dé lugar a indemnización alguna para el supuesto de que pues el título habilitante haya podido prescribir y por consiguiente no hay derecho alguno patrimonializado que haya que indemnizar para el caso de que esos usos o esas obras deban ser demolidas. En fin, se hace referencia a la Red Natura 2000 o que su uso quede sujeto a la preservación de sus valores. Pero bueno, en definitiva, estos desiderata del legislador estatal pues quedan un poco o caen un tanto en saco roto cuando se desarrollan pues, por los distintos legisladores autonómicos, es decir, pueden en algunos casos ir más allá de lo que está previsto tanto en el artículo 21 como en el artículo 13, o sea, no los usos o no son los únicos usos los posibles los que se pueden llevar en ese tipo de suelo los que están previstos en el texto refundido del 2015. Es decir, pondré ejemplos, adelanto alguno ya, en Aragón, por ejemplo, por medio de proyectos supramunicipales se permiten hacer actuaciones de más de 3 hectáreas, intervenciones de magnitudes de más de 3 hectáreas para hacer, por ejemplo, viviendas de protección pública en suelo rústico. Y está perfectamente autorizado, en fin, previsto y además desde hace tiempo. O sea que luego el legislador autonómico es bastante dueño a la hora de decir o de decidir exactamente qué hace con esos suelos formalmente declarados como suelo rústico. Otra cosa es que, aunque formalmente tengan esa etiqueta, a lo mejor nosotros desde otra perspectiva consideremos que esos se asemejan más a un suelo urbanizable que a un suelo rústico por la entidad de las intervenciones que en el mismo se permiten. Pero bueno, ya me atrevo a adelantar que para mí el suelo rústico, que es el 95% del territorio del país, es el suelo que un abanico más amplio de posibilidades ofrece, incluso diría casi constructivamente hablando, porque admite usos que son absolutamente, o sea, que se encuentran en todo el espectro posible e imaginable, desde los usos más proteccionistas que podamos suponer, sumamente respetuosos con los valores que ahí se encuentren, hasta usos fuertemente consumtivos y fuertemente, bueno, estoy pensando, pues por ejemplo, a lo mejor instalaciones industriales que a lo mejor resulta que su única ubicación posible es en el suelo rústico precisamente por mantenerlos lo más alejados posible de las zonas residenciales de la ciudad existente. Es decir, que el suelo rústico también tiene esa virtualidad, la de servir de emplazamiento a ubicaciones o sea, a instalaciones o a edificaciones que de otro modo pues difícilmente serían compatibles con la vida, ¿no?, humana. Bueno,
En concreto, la legislación cántabra, en sus artículos 108 y siguientes, establece unos criterios y unos requisitos de clasificación del suelo no urbanizable que son, es decir, que no difieren o que no son especialmente llamativos en relación con lo que tradicionalmente hemos venido conociendo, ¿no? El suelo rústico que podríamos llamar protegido, de esa categorización, que es el que está previsto en la letra A del 108.1, que son los suelos que están así o que han de ser así necesariamente protegidos por el planificador porque se lo imponen planes o normas de ordenación territorial o una legislación sectorial que en este sentido trasciende y se impone imperativamente al planificador urbanístico, de manera que si hubiera un plan de ordenación del territorio que advirtiese, pues veamos, unos valores ecológicos determinados o ambientales en una zona, en un área, en un parque natural, pues eso necesariamente, y sin que pueda ser de otra forma, tendría que incluirse por el planificador urbanístico en el propio plan como un suelo necesariamente rústico, o sea, sin que admita otra clasificación y sin que admita discusión alguna en este sentido. Y aquí yo sí que he notado, de un tiempo a esta parte, el mayor peso, el mayor protagonismo que estos planes, proyectos supramunicipales de ordenación del territorio, de los recursos naturales o sectoriales o del estilo, lo cierto es que van teniendo cada vez más preponderancia a la hora de clasificar suelo, y antes que sus determinaciones eran más bien orientativas, pues se trataba de reconducir pues, los eventuales desarrollos, pues ciertamente con el paso del tiempo han ido ganando más peso y más protagonismo para convertirse en decisiones vinculantes para el planificador urbanístico. O sea, ya son mayoría las normas que vienen a decir que pues, si se delimita un área concreta, pues que la clasificación urbanística de esos terrenos han de ser necesariamente rústicos. Y eso supone a veces que cuando se elaboran planes por el propio equipo redactor, lo que se haga es una especie de pastiche o de montaje de componenda, es decir, de los informes sectoriales, de los planes territoriales o de los recursos similares, pues que va haciendo ya un poco el mapa de qué juego te va a permitir o qué margen vas a tener a la hora de diseñar pues, eventuales crecimientos, suelos urbanizables o determinadas localizaciones de algunos proyectos que puedan ser de especial interés. Es decir, que no, o sea, yo creo que en este sentido el planificador muchas veces cada vez se encuentra más constreñido o más limitado a la hora de clasificar precisamente suelo rústico, porque, como digo, ya que ocupa el 95%, pues la verdad es que la visión que ha de tenerse del mismo tiene que ser con una perspectiva mucho mayor a la que suele manejar normalmente el planificador urbanístico, que maneja unos límites municipales. Por consiguiente, desde esa óptica superior, pues debieran ser los planes territoriales los que diseñaran pues, las grandes líneas de actuación por las cuales debiera discurrir el suelo rústico. Bueno, entonces, quiero decir, el suelo rústico protegido cántabro, el especialmente protegido del 108.1a, yo creo que no ofrece ninguna novedad digna de relieve, es decir, son los que vienen impuestos por otras normas distintas de las puramente urbanísticas y por una serie de valores que están ahí o deben de estar perfectamente justificados y que se imponen necesariamente al planificador. Con independencia de que quepa la posibilidad de que exista algún criterio añadido o alguna singularidad a la hora de reconocer como valor alguno de los elementos que aquí se relacionan. Y luego está el suelo rústico común de la letra B, que son los que clasifica como tal el plan general de ordenación urbana. Es decir, que no es que le venga impuesto, sino que estima que tiene una serie de valores, los referidos en la letra anterior o algunos otros, y siempre pues para preservarlos. Entonces, en el caso concreto del suelo rústico de ordenación, de especial protección, en el caso cántabro concreto, el régimen de los usos se dice que es el previsto en tales instrumentos. O sea, lo normal es recurrir
a lo que los instrumentos puedan señalar al respecto. Hay veces que las escalas que manejan pues no son las propias del planificador urbanístico de detalle, que a veces, y eso viene bien, se permite un cierto margen de tolerancia. Igual dice, pues en la delimitación de los planos, las líneas, pues se permite un margen de 5, 10, 20 metros en donde puede jugarse con esa línea exacta, porque claro, el marcar la línea sobre el territorio pues es un tema bastante delicado, que lleve muchas sensibilidades y que es objeto, como todos pues somos conocedores, de la mayor litigiosidad, porque básicamente lo que se plantea en los tribunales en materia urbanística tiene que ver con el tema de la clasificación, de que si mis suelos eran suelos urbanos consolidados o eran suelos urbanizables, porque como es lo que define el contenido del derecho de propiedad, pues eso es lo que se traduce al final en aprovechamiento, en fin, y en una patrimonialización, pues es lo que, como digo, genera una mayor litigiosidad y es lo que es objeto de impugnación. Pero bueno, lo que digo es que estos criterios, tanto del suelo rústico protegido como del común, son esencialmente idénticos a los que se emplean en otras comunidades, y además les es perfectamente de aplicación los criterios que sentó en su día el Tribunal Constitucional. Bueno, hay otras comunidades autónomas que hacen o que clasifican el suelo rústico con criterios que nada tienen que ver con los que estamos manejando, y no por ello han sido declarados inconstitucionales. Me estoy refiriendo en concreto, por ejemplo, a Castilla-La Mancha. Tiene un Real Decreto legislativo del año 2010, que es el que aprueba el texto refundido de su Ley de Ordenación del Territorio y de Actividad Urbanística, y que permite clasificar suelo rústico con un criterio de la inadecuación para un desarrollo urbano. Es decir, y desarrolla y dice así literalmente, dice: aquellos terrenos cuya incorporación inmediata al proceso urbanizador, dice, no sea necesaria en función del modelo de desarrollo, secuencia lógica y orden de prioridades establecido por el planeamiento urbanístico. Es decir, que no se incorporan al proceso urbanístico porque no creen conveniente hacerlo. Es decir, que el único criterio que en este sentido viene a protegerlo o a preservarlo de la urbanización es justamente el de su inadecuación por no ser preciso. Pero es decir, tan pronto como cambien esas condiciones y se estime que es conveniente incorporarlo, pues se permite, pues con toda libertad, que el planificador, eso sí, lo justifique y cambie la clasificación de esos terrenos. Entonces, este criterio, a mi juicio, poco tiene que ver con lo que está previsto en el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación del año 2015, actualmente en vigor. Ahí no se contempla en absoluto la posibilidad de que esos suelos puedan ser en el futuro objeto de transformación urbanística. O sea, es decir, siempre su utilización, pues, en principio, debe de quedar siempre preservada o sometida para evitar la pérdida de los valores que se quiere proteger por medio de su clasificación. O sea, que quiero decir que hay criterios que son, pues, desde mi punto de vista, diametralmente opuestos a los pretendidos por el legislador estatal, incluso en el momento actual, pero que siguen plenamente vigentes y que no son discutidos y que son aceptados por la doctrina. O sea que Andalucía, por ejemplo, tiene en su Ley de Ordenación Urbanística del año 2002, tiene un criterio que enlaza con lo que comentaba con anterioridad, que es el de ubicar en ellos determinadas actividades o usos que han de estar necesariamente alejados de la ciudad. Entonces, ese es otro criterio que para nada tiene que ver con los valores que hemos estado aludiendo, pero que está, como digo, desde el año 2002 ahí implantado y en pleno vigor. Incluso con las reformas que se han producido de las distintas leyes, esto se ha venido manteniendo. O sea que si ahí está, su razón tendrá, ¿no? Bueno, luego está como una modalidad del suelo no urbanizable. En la gran mayoría de las comunidades autónomas, aunque en otras es como una modalidad de suelo urbano, o en el caso gallego, como una cuarta clase de suelo, el de núcleo rural. Que bueno, que eso tiene que ver con un modelo de ocupación del territorio que es más característico de la España verde, de
donde nos encontramos, un proceso de ocupación en fin, que responde pues a tradiciones históricas, a asentamientos tradicionales de población, agrupaciones de viviendas que tienen una especial, como digo, vinculación con el sector primario y que corresponden pues a procesos históricos de ocupación del territorio. Estas realidades que han recibido una respuesta positiva expresa por la legislación en muchas de las normas autonómicas, en fin, con distintas denominaciones, pero en esencia idénticas: asentamiento tradicional, asentamiento rural, asentamiento agrícola, hábitat rural diseminado en el caso andaluz, quintana tradicional, ocupación residencial, núcleo rural en el caso gallego que comentaba. Bueno, reciben, como digo, un tratamiento positivo por el legislador para regular una realidad existente, un modelo de ocupación singularizado, identificable, en fin, que tiene en cuenta el número de viviendas existente, la densidad, el grado de consolidación por parte de la edificación, o sea, incluso la tipología tradicional constructiva de su armazón, de sus edificaciones existentes. Bueno, en el caso gallego, pues como digo, es una cuarta clase de suelo. Hace la reciente legislación del año 2016, que ha venido a derogar otra anterior, hace incluso una distinción entre distintas clases de núcleos rurales y distingue entre el núcleo rural tradicional del común, pues de algún modo reconociendo mayores niveles de protección hacia el núcleo rural tradicional que hacia el común, y permite ciertos desarrollos en esos núcleos rurales, porque es consciente de que es una realidad, que es una forma, como digo, diferente de ocupar el espacio. Entonces hay poblados que demandan pues una serie de servicios urbanísticos, aunque sean mínimos, o elementales o rudimentarios. Y lo cierto es que ha venido incorporando para el tratamiento de estos suelos pues técnicas propias pues del suelo urbano sin consolidar o del suelo urbanizable. Es decir, se permite realizar o llevar a cabo operaciones de reparcelación o de reorganización de la propiedad, y se prevé también la posibilidad de promover actuaciones aisladas para hacer posible la ejecución de elementos concretos previstos por el planeamiento. E incluso pues, se prevé que se regulen por medio de planes especiales, que se haga una ordenación detallada de un núcleo rural y con una serie de obligaciones por parte de los propietarios de suelo. En el caso concreto gallego, dice que es también obligatoria la cesión al ayuntamiento gratuita, ¿no?, de los espacios destinados a zonas libres, zonas verdes, espacios libres, equipamientos, ejecutar las obras, es decir, en suma, incluso hasta ceder un 10% del aprovechamiento gratuitamente y libre de cargas del área, ¿no? Es decir, técnicas que son puramente urbanísticas y que hacen que esta categoría de suelo rústico, que ha sido así, que viene siendo así reconocida, pues desde mi punto de vista se asemeje más a un suelo urbanizable o a un suelo urbano no consolidado que propiamente a un suelo rústico. Pero bueno, en muchos casos no deja de ser pues una de las categorías más del suelo rústico previsto en la legislación autonómica. Bueno, en lo que se refiere al régimen del suelo no urbanizable, en el caso concreto de Cantabria, pues se hace referencia en el primer término a cuáles son los derechos y deberes de la propiedad, que es el hacer un uso rústico de los mismos, es decir, un uso de acuerdo con su naturaleza, vinculado pues a ese uso, a
a esa utilización racional que se desprende del mismo. Son actos que podemos calificar normales, por lo general, o sea, son congruentes con el destino y con la naturaleza de los terrenos, o sea, no están en principio sujetos a exigencias especiales, por lo que no se requiere de autorizaciones añadidas a las que vienen siendo habituales en materia urbanística, porque en el suelo rústico es muy común, sobre todo en las obras o instalaciones, edificaciones de cierta envergadura, pues una doble autorización que se suele denominar a la segunda o bifásica, se suele denominar con el apelativo de calificativo o la calificación urbanística, es decir, que aparte de las licencias que haya que pedir habituales al uso ordinarias, pues eso se ve complementado con una autorización extra añadida, generalmente por parte de la comunidad autónoma, pues por los servicios correspondientes, que autorice ese uso excepcional del suelo rústico, que es lo que, como digo, en otras legislaciones autonómicas se denomina la calificación urbanística, ¿no? Así, por ejemplo, en Madrid. Bueno, bien, además de los derechos, las facultades que tienen los propietarios del suelo rústico, las limitaciones pues no dejan de ser las propias de este tipo, haciendo especial referencia a las divisiones, segregaciones y fraccionamiento de terreno. Es decir, en el caso concreto cántabro no lo refiere expresamente, pero las llamadas parcelaciones urbanísticas, el suelo rústico, que es algo proscrito desde tiempo inmemorial, porque se quiere evitar a toda costa que se fraccionen los terrenos con el propósito de ir creando núcleos de población. Es decir, que de este modo, es decir, que a medida de, o a cuenta de ir permitiendo paulatinas segregaciones del suelo rústico, al final nos encontremos con que tenemos unidades pues, o fracciones de terreno muy pequeñas, que si permitimos determinados usos o construcciones en cada una de las cuales, al final eso se traduce en un asentamiento humano que requiere de ciertos servicios urbanísticos, que es lo que de todo punto se quiere evitar. Entonces, siempre se ha achacado a las parcelaciones urbanísticas, que son el germen de la perversión del suelo rústico para convertirse en, pues como digo, en los asentamientos clandestinos a los que me refería al principio, ¿no? Por eso, todas las legislaciones se cuidan desde el principio en hacer constar que que se permiten segregaciones o fraccionamientos, pero siempre que eso no dé lugar a la formación de un núcleo de población, o sea, siempre que no se pueda considerar, por tanto, como una parcelación urbanística. Es decir, que no dé lugar a ocupaciones propias del entorno urbano. Bueno, aquí lo que se hace es también reflejarse una serie de cautelas, como hacer constar esos fraccionamientos en el registro de la propiedad, para que se una a la escritura pública que se otorgue y que figure debidamente en el registro de la propiedad para su constancia. Y además se hace también especial hincapié en que los propietarios de los suelos rústicos pues no pueden exigir de las administraciones obras de urbanización y servicios urbanísticos, que es en la práctica lo que suele suceder. Es decir, que a medida que se van permitiendo pues edificaciones residenciales puntuales, eso con el transcurso de los años se convierte en una zona más o menos residencial, y antes o después esa población ahí asentada pues empieza a demandar pues los servicios más elementales del ayuntamiento, pues, y tratan por una vía alternativa de reconvertir unos suelos que estaban llamados a ser protegidos por sus valores a ser considerados como suelos urbanos en toda regla. Bueno, entonces los usos tradicionales que se permiten pues son los que siempre se han venido reconociendo. En el caso cántabro me refiero, que son, pues en primer lugar, las explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales, análogas, es decir, todas las que guarden una relación con la naturaleza, extensión y utilización de la finca. Ese es un uso que es, como digo, es un uso natural del terreno. Entonces, eso incluye las viviendas rurales, es decir, las de las personas que hayan de vivir permanentemente allí, vinculadas a la correspondiente explotación. Y pues aquí en este punto pues he de decir que por medio de este
este cauce o de este procedimiento, pues ha sido una de las formas como más se ha venido empleando fraudulentamente pues esta vía para hacer residencias o viviendas de segunda residencia en suelo rústico, para burlar la ley. Dado que estaban prohibidas en buena parte, pues se trataba de justificar que había la correspondiente explotación para que por ese procedimiento se dijera que la vivienda estaba vinculada y, por tanto, era indispensable y que debía de autorizarse. Es más, el Tribunal Supremo se ha pronunciado precisamente sobre las viviendas de suelo rústico desde hace ya mucho tiempo. En una sentencia pionera en el año 91 dice en concreto que no son una concesión graciable del legislador, o sea, la posibilidad de hacer viviendas en suelo rústico, sino que es el reconocimiento, dice, de las justas exigencias del derecho de propiedad sobre el suelo no urbanizable. Dice, resultan las viviendas, dice, subsumibles en el sistema propio de las explotaciones agrícolas entendidas en sentido amplio. Dice, siempre que exista una relación funcional de la vivienda con la explotación. Es decir, que cuando sea exigida por las características de la explotación. Es decir, es un instrumento para el desarrollo y, por tanto, es indispensable y, por consiguiente, pues ha de autorizarse. Entonces, eso, la vinculación con el sector primario de la vivienda, pues como digo, al que se asocia, como digo, pues ha dado lugar a muchas prácticas fraudulentas a propósito de eludir la aplicación directa de la ley, y eso ha llevado a que muchas comunidades autónomas sean, desde luego, conscientes y hayan sido ya muy cautas a la hora de permitir este tipo de viviendas. Y entonces exijan, o sea, no se limiten sin más a decir que se permitan con tal de que se justifique, sino que van mucho más allá y entonces vienen a exigir. Pues, por ejemplo, estoy pensando en Cataluña. Ya se aprobó un Real Decreto en el año 2003 que venía a decir que era necesario probar la condición de agricultor del peticionario afiliando mediante su afiliación al régimen especial agrario de la Seguridad Social. Además, era necesario que la explotación preexistente estuviera configurada como una unidad económica, tanto desde la vertiente fiscal como de la sectorial, y además que formara parte integrante de un conjunto integrado de unidades económicas de explotación bajo una dirección común. Es decir, que se iban poniendo una serie de limitaciones o de controles para evitar el fraude en este sentido. Y llamativo fue, en sus tiempos también en Murcia, cuando se aprobó la ley del 2002, que no es la que está ahora en vigor, porque también ha sido objeto ha sido reemplazada, pues hubo una protesta, además movida no solo por la Confederación de Organizaciones Empresariales de ahí de Murcia, también por algunos ayuntamientos y la propia Federación de Municipios que se sumaron a la iniciativa, concretamente lo referido para el suelo no urbanizable y la construcción de viviendas, que pidieron, dado que la ley las venía a prohibir, las viviendas turísticas, las viviendas de segunda residencia, es decir, las no vinculadas, que pidieron retrasar la aplicación de la ley, pues no sé, me imagino que sería pues para rematar las que estuvieran pendientes. Pidieron retrasar al máximo la aplicación de la ley para poder hacer viviendas de segunda residencia que con la nueva ley venían a prohibirse. Y en el caso concreto de Cantabria, pues hay por ahí un documento que a mi modo de ver es bastante interesante para justificar la vinculación de la vivienda a la explotación agrícola, ganadera, forestal o análoga, ¿no? Entonces, claro, no basta con justificar que uno tiene ahí 3 gallinas y 2 caballos y 4 perros para pedir la autorización de una vivienda, sino que hace falta pues que se justifique que, en el caso de, está hablando aquí dando parámetros orientativos, pero una explotación ganadera pues alude a que hace referencia a 35 vacas de ordeño, dice, censadas de media, 270.000 kilos de leche de producción anual en los 12 meses anteriores a la solicitud. Y además dice que la explotación ha de ser preexistente a la vivienda, es decir, no cabe solicitar simultáneamente las instalaciones para la explotación ganadera y la vivienda vinculada, que muchas veces eso también se hacía, luego desaparecía lo de ganado y la vivienda ahí permanecía. Bien,
Entonces, bueno, lo cierto es que se van poniendo una serie de restricciones o de limitaciones para controlar este uso indiscriminado. La vivienda rural en el suelo rústico está admitida sin género de duda, como digo, en todas las legislaciones autonómicas. Ya lo dijo el Tribunal Supremo, y además es que yo creo que está en la propia naturaleza de las cosas. Es decir, si pensamos que la gente va a ser o va a actuar de buena fe, es lógico pensar que si una determinada explotación requiere pues que haya ahí un cobertizo, un lugar para que la persona que se dedica, que lo explota, que vive, que tenga un refugio en el cual quedarse pues en momentos determinados o señalados, pues qué impedimento hay para eso. Es decir, ahí no parece que haya mayores inconvenientes en admitirlo. Es verdad que muchos planes a la hora de regular esto pues han sido sumamente restrictivos, por lo cual, pues, en fin, conozco casos que decían como máximo 50 metros cuadrados construibles la vivienda. Entonces, pues eso ya es una limitación importante. No sé, en fin, yo creo que es cerrar la posibilidad de que haya gente que se plantee acudir a esta vía para eludir la prohibición de las viviendas no vinculadas. Bueno, también se limita la superficie de la parcela en muchos casos. Pues bueno, a lo mejor para algunos supuestos pues exigen unas hectáreas. Eso yo he manejado muchos planes cuando estoy investigando sobre esta materia y he comprobado que ahí pues cada planificador sabrá, y además conoce un poco cuál es la configuración de la propiedad, sabrá cuál es la dimensión que ha de pedir para poder permitir viviendas vinculadas, ¿no? Es decir, si tienes una parcela de 2.000 metros cuadrados en suelo rústico, pues mira, vivienda no es posible. Es decir, yo que vengo de Segovia, en el plan general que tenemos en vigor, pues estaba prevista la parcela para permitir la vivienda vinculada, estaba prevista en 8 hectáreas, que luego se rebajó a 4 porque habían hecho el estudio y parece que bueno, pues había muy pocas fincas de esa superficie. Bueno, 4 hectáreas para permitir una vivienda pues ya es un espacio, ¿verdad?, más que sobrado para eludir la construcción de este tipo de... O sea, para acudir a estas construcciones, vaya, en definitiva, y que al final pues vayan moteando el terreno, vayan salpicando de construcciones, y que con el transcurso de los años nos encontremos con realidades que son irreversibles, contra las que apenas se puede luchar. Bueno, eso permite el uso ese natural, permite naturalmente todas las construcciones que sean complementarias de las explotaciones. Por ejemplo, en el caso cántabro nuestro, pues las que tengan por objeto la transformación y venta directa de productos agrarios. Se permiten también asimiladas o asociadas a estas las actividades turísticas, las artesanales, las culturales. A mí eso me parece correcto y nada que objetar. Desde luego, las instalaciones de uso y dominio público, todas las infraestructuras, todas las obras asociadas a las mismas, eso de siempre, tradicionalmente, en nuestro derecho urbanístico ha estado permitido, es decir, discurren, como es obvio, por suelo rústico, y por consiguiente, pues las obras públicas, una carretera, en fin, una línea de ferrocarril o lo que sea, pues naturalmente un puerto, si tiene que ubicarse en suelo rústico, pues no cabe otra alternativa, y naturalmente pues es plenamente factible, y por supuesto todas las obras o instalaciones, etcétera, que sean complementarias de las mismas, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en las vías de servicio de las carreteras, las gasolineras y demás, que así también en ocasiones pues se ha pervertido, porque empezaban con la gasolinera, luego la gasolinera la ampliaban y hacían una tienda pues eso, para comprar distintos productos, luego el restaurante, y al final montaban el restaurante para hacer bodas, banquetes y comuniones diversos. Y entonces, también en ese sentido, pues ha habido que poner limitaciones para que pues no dejen de ser ciertas instalaciones o edificaciones que sean congruentes y que sean proporcionadas y que sí estén estrechamente y directamente vinculadas a su servicio, ¿no? Bueno, las consideradas de interés público social, que ese es un concepto jurídico indeterminado, pero que también ha sido tradicional
reconocerlas. Eso es complejo. Yo creo que hubo aquí, cito de memoria, o sea que puede que me equivoque, pero creo que hubo algo polémico en Cantabria porque se permitió hacer viviendas de protección pública en suelo rústico por esta vía, diciendo que era de interés público social para albergar a grupos de etnia gitana, que creo que fue bastante polémico porque decía que si era racista y no sé si fue objeto de controversia, incluso de impugnación judicial, que fue anulado. Creo recordar, si no fue en Cantabria, fue en la zona norte. Pero decía, bueno, un uso de interés público social, albergar, pero bueno, aquí, por ejemplo, ha cabido todo tipo de construcciones, desde centros penitenciarios, estoy pensando, hasta aquí se han equipamientos deportivos, que conviene a veces tenerlos alejados o en suelos rústicos, precisamente para facilitar su acceso y demás. En fin, aquí hay un elenco, también un abanico amplísimo de construcciones permitidas bajo este paraguas del interés público social. Incluso eso es público y notorio. Incluso en un caso andaluz se había autorizado por esta vía un bar de alterne. No recuerdo, en uno de los pueblos, en un pueblo de Huelva, hay una sentencia que lo viene a reconocer, que eso era un uso de interés público social. Pero bueno, en fin, en cualquier caso, instalaciones que son necesarias, que son imprescindibles ubicar en el suelo rústico. También las actividades extractivas, como es obvio, y en el caso concreto cántabro, que me parece correcto, y es algo que es relativamente novedoso, también se permiten, como actuaciones excepcionales, la reconstrucción de edificaciones preexistentes, siempre que estén debidamente catalogadas, con las especificaciones que se contienen en estos artículos que estoy comentando. Si están en el catálogo de edificaciones en suelo rústico que elabora por el Ayuntamiento, pues se permite ampliar la superficie construida, y si no están, pues no. Bueno. Bien. En el caso de las viviendas unifamiliares aisladas, que son las que, como digo, más polémica suscita, las de segunda residencia, pues yo creo que lo que cabe señalar es que es un fenómeno de indudable trascendencia social, que no podía pasar inadvertido a los ojos del legislador. Se ha insistido siempre en que la tipología tiene que ser unifamiliar. Eso quiere decir no que en ella viva una sola familia, sino que tenga el carácter de aislada, o sea, que responda a esa tipología constructiva, o sea, que no puede ser una edificación característica de las zonas urbanas, sino que debe guardar una coherencia, una proporción adecuada con el entorno en el que se inserta, y siempre evitando a toda costa la formación de núcleo de población. Es decir, que lo que no quiere o lo que no se quiere es que por esta vía se desnaturalice el suelo rústico, o que se emplee como una especie de sucedáneo del suelo urbanizable. Así lo ha dicho expresamente el legislador valenciano, porque es una problemática que ha tenido muy clara, e incluso también el Balear. El Balear hizo un estudio bastante exhaustivo en sus tiempos sobre la cantidad de construcciones que se levantaban en suelo rústico, y si no me equivoco, pues era de 3 de cada 4 eran ilegales de las viviendas que se levantaban, y además, según el ritmo de crecimiento que en fin, iban controlando, pues resultaba que en pocos años, en torno a 10 años, todo el suelo rústico iba a quedar agotado, pues porque iba a estar todo moteado, salpicado por construcciones de este tipo. Y entonces pues se pusieron serios y empezaron a prohibirlo. En fin. Luego es verdad que la gente, claro, aquí empleaba argumentos de todo tipo, y parece ser, los datos, lo que yo leía en la prensa era que había gente que se dedicaba a hacer casas prefabricadas en suelo rústico, porque era muy sencilla de colocar, y lo hacían pues en los días, en cuestión de días, preparaban poco menos que el terreno, y luego pues los días festivos, que era cuando era más fácil eludir los controles, pues la plantaban y ahí se quedaba. Y entonces eso ha hecho que muchas comunidades reaccionen
prohibiendo la vivienda turística o la de segunda residencia en comunidades como Andalucía. Y fíjense que, cuidado que tiene espacio y o sea, no le falta precisamente territorio. Canarias, Galicia, Madrid, Murcia, Cataluña, en fin, muchas comunidades autónomas prohíban esta vivienda. Luego comento muy brevemente el caso madrileño. Prohíban estas viviendas de suelo rústico pues porque consideren que son por sí mismas perversas. Es decir, el suelo rústico especialmente protegido, como es el caso madrileño, pues no ha de poder albergar vivienda de ningún tipo. Es decir, si está especialmente protegido, ¿por qué he de permitir una vivienda en fin? Eso ha dado lugar a la llamada Ley Virus y la reforma introducida este año recientemente, en marzo el día 29, una ley que permitía, pues, como digo, como todo el suelo era rústico especialmente protegido, permitía viviendas de 900 metros cuadrados por cada 6 hectáreas de terreno, incluido en suelo rural, suelo no urbanizable y sujeto a especial protección. Eso es bajo el auspicio de las licencias que fuere, bajo el procedimiento establecido en la ley, bajo las fórmulas que se establecieran, pero lo cierto es que se permitía hacer, desde el año 2012, una ley que lo introdujo, y se permitían hacer estas viviendas. Y se le llamó Ley Virus porque bueno, pues ha sido reformada o ha sido derogada recientemente pues para evitar, dice que el valioso patrimonio natural, dice, de nuestra comunidad, dice, no pueda ser destruido mediante la antropización de sus suelos rurales, vulnerando los principios de desarrollo sostenible y de precaución que exige que se minimicen los impactos de la expansión urbana. Y entonces decían que eso lo que hace es, eso que se suponía que era un impulso a la actividad económica, no tiene nada de tal, lo que hace es provocar pues una urbanización dispersa, desordenada de los espacios naturales y con una serie de inconvenientes asociados, como son, en palabras de la Unión Europea, pues la segregación social, el impacto ambiental, la ineficiencia económica por los elevados costes energéticos de construcción y de mantenimiento. Y además dicen que eso contribuye a generar una brecha social que lo único que puede generar es desigualdad. En fin, y eso ha determinado o ha supuesto que en el caso madrileño pues se prohíban radicalmente de un tiempo a esta parte. Cosa que no sucede aquí en Cantabria con la disposición transitoria novena controvertida que hace referencia a las denominadas corolas, que permite, mientras tanto no se han aprobado los planes especiales, permite que los ayuntamientos pues pueden, según si cuentan o no con plan general, pues puedan delimitar unas áreas dentro de las cuales un perímetro de 100 o 200 metros, según los casos, pues sean permisibles este tipo de viviendas con unos límites que no se supere pues como dice, el doble de la... no sé exactamente cómo dice. Bueno, con unos límites que no podrá superar el número de viviendas preexistentes en el núcleo urbano o tradicional en el momento de entrada en vigor de la presente ley. Bueno, esas corolas, desde mi punto de vista, lo que tienen, en fin, de positivo, por ver lo positivo que puedan tener, es que por lo menos están pegados al casco urbano, es decir, que no se permiten en cualquier suelo rústico y que por consiguiente, pues bueno, si se van a materializar, se van a traducir en edificaciones, pues al menos pues lo va a ser en los entornos de estos núcleos. Naturalmente que todo esto dependerá de la voluntad política de los ayuntamientos que estén llamados a velar por la protección de sus terrenos, con lo cual tendrán que ser ellos los primeros en cuidar que si se desarrollan este tipo de actuaciones se haga en terrenos, pues en fin, que permitan ese tipo de utilización. Y si no, que sean coherentes y que, por tanto, lo que hagan es una clasificación del suelo acorde con lo que son sus intereses, es decir, que no clasifiquen como un suelo rústico algo que van a utilizar como un suelo urbanizable y que van a eludir pues todas las técnicas urbanísticas previstas de participación de la comunidad, de equidistribución, de cesión de terrenos, de urbanización, que van a, en fin, es decir, que el que cumple con la ley, que el que compre un suelo urbanizable, que persigue pues poner un producto en el mercado inmobiliario
y que cumple con sus cargas y sus deberes urbanísticos, pues que no se vea en una situación de absoluto desamparo y de desigualdad con el otro, que lo que hace es utilizar las artimañas legales para eludir la aplicación y coger y utilizar un suelo rústico para darle un uso que no es el propio del suelo rústico, para darle un uso, en definitiva, urbano. Entonces, yo creo que aquí convendría reflexionar, y ese es un momento, como lo han hecho en muchas otras leyes. Antes comentaba algún caso concreto, en Canarias lo tiene muy estudiado y, por ejemplo, cualquier uso excepcional en el suelo rústico exige pagar un canon por parte del peticionario. Es decir, bueno, ya que usted va a hacer un uso excepcional, pues usted contribuye pues a través de los medios o las vías posibles. Pues no lo encuentro exactamente, pero no sé si era en torno al 2%, en Canarias, en torno al 2% del presupuesto de ejecución material de la obra, que ha de pagar en concepto de participación. Estoy viendo aquí en la Ley Foral de Navarra, se señalaba que el aprovechamiento correspondiente al propietario en estos casos de la parcela donde se va a hacer una vivienda es el 90% y tiene que adquirir el 10% restante a la administración titular. Y entonces, sí, bueno, hay ejemplos. Estoy viendo también ahora otro de Castilla-La Mancha, donde por medio de la calificación urbanística dice que hay una cuantía mínima de entre un 5 y un máximo de un 10% del presupuesto total de las obras a ejecutar. Ese canon que puede ser satisfecho en lugar de metálico mediante la cesión de suelo. En fin, que yo creo que conviene pensar fórmulas para que esos usos excepcionales contribuyan de algún modo en las cargas urbanísticas que de otra manera pues le corresponde asumir en exclusiva a los propietarios de suelo urbanizable o urbano sin consolidar. Es decir, no puede ser un mecanismo pues para eludir la aplicación de la ley y para sacarle rentabilidad máxima al terreno. Bueno, en fin, y por último, y por rematar, por hacer referencia a lo que comentaba al principio, y con esto acabo, en lo que respecta a las edificaciones clandestinas, pues solamente quiero dejar apuntadas 3 ideas. Primero, que lo que hacen es que desacreditan el sistema de planeamiento territorial, de planificación, porque fomentan crecimientos no previstos, asentamientos que lo que hacen es que difuminan la concepción urbana del territorio, que desde luego que se presentan pues, en abierta contradicción con las exigencias del principio de desarrollo sostenible, que en principio o que debería presidir todas las acciones urbanísticas, eliminando cualquier control ambiental. En fin, que no puede negarse en suma que en el suelo rústico ha existido una demanda residencial importante en el suelo rural, al margen de la vinculación directa a una explotación agropecuaria. Y que, bueno, es verdad que hay ciertos factores que han propiciado a que estas edificaciones clandestinas se traduzcan en una realidad. Pues, por supuesto, el desarrollo económico y social, que hay una clase media que ha surgido, que tiene una capacidad de ahorro y una ampliación de infraestructuras viarias que le permitía el acceso. También es verdad que ha habido una deficiente gestión urbanística, que a veces pues, generar suelo urbanizable era muy costoso y al final, pues, por la vía de los hechos, una buena parte de la demanda que debía haberse localizado ahí pues, se ha traducido o lo han encontrado en un suelo rústico. Y luego que ha habido una escasa intervención por parte de las autoridades por 1000 motivos, pues porque muchas veces es un fenómeno que nace al margen de la legalidad y que cuando se quiere reaccionar pues hay una población ahí asentada y le cuesta mucho al responsable político reaccionar ante esa realidad, claro, porque esa gente hace presión, en fin, trata a toda costa de legalizar su situación. Y eso con independencia de que desde el año 95 se configurase como delito penal las infracciones en el suelo rústico. Eso socialmente está costando mucho, es verdad que ha habido y está habiendo cambios,
pero socialmente no se le considera, a nadie se nos ocurre, o no pensamos, por lo general, en nadie que construya en suelo rústico, o le concebimos o le tenemos calificado como un delincuente, por más que pueda ser así calificado en nuestro Código Penal. Entonces, bueno, pues lo cierto es que basta que haya algún tipo de reacción en este sentido, pues para tratar de legalizar este tipo de realidades, para que pues los propietarios pues aceleren todos los procesos para tratar de consolidar su posición. Y eso pues no es sencillo. En Andalucía creo que hay experiencias muy interesantes con los decretos que se han venido aprobando recientemente, que por cierto están aún por culminar porque no lo tienen del todo claro. Hay veces, ahí tienen que distinguir entre los tipos de asentamientos, cuándo se construyó, en fin, si cabe adoptar medidas o no de restablecimiento de la legalidad urbanística, pues porque haya podido prescribir la infracción cometida. En fin, ahí tienen que tener en suma muchísimos factores, tienen que analizar caso a caso cuáles son los supuestos y al final pues terminan o pueden culminar con operaciones de asimilación de fuera de ordenación o cosas parecidas, o elaborando planes especiales que integren esos espacios en un nuevo suelo urbano. Bueno, yo creo que cabe preguntarse en qué casos una vivienda desvinculada de una explotación pues puede llegar a ser interesante que se implante en el suelo rural. Quizás solo quepa una vía, que es considerarla como un uso de interés social vinculados a los fines del desarrollo del medio rural, que no son siempre necesariamente agropecuarios. O sea, yo creo que una vivienda, pues siempre, desde luego, en función de su tamaño, y pues podría llegar a cualificarse y merecer que se considere de interés social rural si, en fin, si su autorización representa pues un instrumento eficaz para conseguir pues fines propios del desarrollo sostenible del medio rural, lo cual no, desde luego no es fácil. Lo que yo creo y lo que estoy conforme es con la doctrina más avanzada, que es de la opinión que el medio rural pues forma parte integrante de la ordenación del territorio, igual que ocurre con el medio urbano, y que yo creo que no es conveniente asociar impepinablemente o que se identifique absolutamente el suelo rústico y la actividad agraria. O sea, el suelo rústico admite otro tipo de actividades, entre las cuales pues podría caber en determinadas circunstancias las viviendas no asociadas a las explotaciones agropecuarias. Pues con esto acabo y muchas gracias por su intervención.